Bueno, cuando hablamos de herencias, muchísimas veces esto es cuestión o tema de pelea entre las familias. Muchas veces incluso de interminables vueltas en los juzgados y de divisiones. Y por eso hoy queremos verdaderamente abordar este tema para que realmente quede claro. Y esa es la pregunta, ¿cómo hago para que no pase todo esto cuando vaya a faltar? Justamente el licenciado Pablo Solano está con nosotros pues para guiarnos en esta temática. Licenciado, muy buenos días, un placer tenerlo aquí. Gracias, Patricia, como siempre un placer. Buenos días para usted y para los televidentes. Arranquemos entonces. ¿Qué tiene que hacer una persona para dejar totalmente clara la decisión de a quién le quiere dejar lo que posee? Sí, en realidad siempre les decimos a las personas, si ustedes fallecen y no han dejado su testamento hecho, va a crear una serie de conflictos. Lo ideal es precisamente que la persona conscientemente rinda su voluntad ante un notario público y realice su testamento. Aquí es interesante porque tenemos el tipo de testamento que puede ser muchas veces mancomunado. ¿Cuándo se da mancomunado? Mancomunado es cuando es los esposos o son los esposos o la pareja quienes dan su voluntad de que al fallecer alguno de ellos, el cónyuge supérstite sea quien herede. Y si fallecen los dos, pues por lo general ponen una cláusula que es para sus hijos. Esa es una de las clases de testamento que tenemos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que del todo no haga yo un testamento, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dicta la ley? Sí, tenemos que hacer un proceso sucesorio. Y aquí es importante establecer qué es un proceso sucesorio. Si hay testamento, se hace un proceso sucesorio en sede notarial, que es una de las ventajas por lo rápido que es el mismo. Es decir, ante un notario se presenta. Pero para poder ejercer un proceso sucesorio en sede notarial, no deben haber menores de edad, no deben haber incapaces y todas las partes deben estar de acuerdo. Si no, pasamos a lo que es el proceso sucesorio en vía judicial. Este ya comprende 5 etapas. Dentro de esas está la apertura. Posteriormente de la apertura en el proceso judicial viene lo que es el inventario y avalúo de todos los bienes. Posteriormente la declaratoria de herederos. Luego viene la junta de herederos y finalmente la partición. Híjole. Es todo un proceso, por eso le dije, si lo hacemos en sede notarial con esos requisitos, es mucho más expedito. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la posibilidad de desheredar a una persona? ¿Lo puedo hacer? Sí. El testamento se puede revocar. Y aquí esa es una muy buena pregunta, Patricia. Porque las personas dicen, es que me dejaron la herencia. Pero puede ser que la persona, el causante, que es la persona que fallece, revocó ese testamento con posterioridad o lo modificó. ¿Cómo sabemos eso? Y es muy importante, este es un tip que le vamos a dar a los televidentes. Si una persona fallece, acudimos al Archivo Nacional, damos su nombre completo, su número de cédula, y ahí nos van a decir cuáles son los testamentos que ha tenido, si los ha revocado, y la última voluntad. Bien, ahora ¿qué pasa, por ejemplo, bueno, hubo una noticia hace poco de una mujer que desheredó a sus hijas, a sus 2 hijas, y esto por maltrato psicológico. Es decir, uno solo en el testamento por ponerla desheredo, no quiero que reciban nada, o tengo que demostrar algo negativo para poder desheredarlas. No, es una voluntad. Okay. Es la voluntad de la persona que comparece ante el notario público a decir, esta es la forma en que yo deseo heredar, en que yo quiero testar. Si hay un maltrato psicológico, como dije anteriormente, la persona puede modificar su testamento, puede revocarlo y hacer un nuevo testamento. Incluso en este caso hemos tenido que asuntos donde la persona dice desheredo, o sea, revoco el testamento, mi voluntad, y
lo voy a donar a una institución benéfica del Estado, por ejemplo. ¿Hay casos específicos, licenciado, o simplemente, como usted lo dijo, voluntad propia de desheredar? No, es voluntad propia de desheredar. Propiamente, el testamento surte su efecto cuando la persona fallece, que es cuando el causante del testamento, del proceso sucesorio, fallece. Ahí se debe ejecutar el testamento, pero en vida es donde puedes heredar. Aquí sí hay una particularidad, Patricia. ¿Qué sucede si realmente esa persona causante heredó o testó estando en un círculo, por ejemplo, de violencia doméstica, o estando en un aspecto de enajenación mental, o estando en una situación donde la persona a la que le dejó su herencia realmente tenía un maltrato psicológico y emocional para con el causante? Bueno, se abre el proceso sucesorio, sea ya bien en sede judicial o notarial, y los otros legítimos herederos que no están dentro del testamento deben demostrar con prueba idónea precisamente que esa persona o estaba en el estado de enajenación mental o su voluntad fue viciada por estar en un círculo de violencia doméstica, o porque a la persona heredera, entre comillas, le causó una situación emocional y psicológica que la perturbó o que perturbó al causante para hacer ese acto. Exactamente. Don Pablo, inician las consultas porque precisamente tenemos nuestra línea abierta 88820606 y un caballero pregunta: yo recibí una herencia en algún momento de mi vida y ahora quiero dejarle esa herencia a mis hijos. ¿Cómo debe proceder? Igual, él debe realizar su testamento. La herencia que él recibió ya está adjudicada a él. En ese momento, él debe realizar su testamento, poner su manifestación de voluntad testamentaria ante un notario público. Básicamente. Básicamente, sí. Okay. Si no lo hace... Si la tiene guardada en una gaveta. Sí, si no lo hace, si lo tiene guardada en una gaveta o debajo del colchón, como dicen popularmente, entonces se debe abrir un proceso sucesorio judicial, que es la sucesión legítima. ¿Por qué? Porque no hay testamento de por medio. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo fallezco, heredo y de repente por ahí que sale una hija o un hijo que no estaba, digamos, reconocido, reclamando la propiedad tal o parte de la herencia, pues? Sí. Los hijos que no están reconocidos pueden apersonarse al proceso sucesorio. Y ahí ya todavía el proceso judicial se hace más largo. Muchas veces hay que hacer una exhumación de cadáver para ver el ADN, ver la situación de por qué no se reconoció, si ese padre en algún momento no lo reconoció, pero sí le daba alimentos o sí colaboraba con la manutención de esta persona, etc. Él debe demostrar, al ingresar al proceso sucesorio, que es un hijo que, aunque no está reconocido, sí, sin haber testamento, sí está legitimado para poder participar del mismo. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una muchacha que nos está haciendo la consulta también, de que ella dice que cree que en algún momento ella recibió herencia, pero se la escondieron ahí? ¿Hay algún lugar donde uno pueda ir a averiguar si verdaderamente alguien le dejó, algún familiar le dejó algo? Claro. Recordemos los dos tipos de proceso sucesorio, el notarial y el judicial. Si es en vida judicial, en la junta de herederos, que hablábamos de las diferentes etapas, en esa junta de herederos se va a disponer, junto con la partición, que es la etapa final, quiénes son los herederos que recibieron de esa herencia, y ella puede ir a solicitar una copia certificada del expediente, incluso hacer un proceso de ejecución. Si es en sede notarial, Patricia, ella tuvo que estar de acuerdo, es uno de los requisitos en sede notarial, acudir al notario público que realizó ese proceso sucesorio notarial y pedirle un testimonio. O bien, cuando se ejecuta esa
sucesión notarial, sí, acudir al registro cuando estamos hablando de bienes. Bien, tenemos otro caso de un amigo televidente y nos dice que el padre le heredó a los dos hermanos un lote, ¿verdad? En partes iguales, a la mitad, uno para acá y uno para allá. Pero en uno de los lotes, el señor, más adelante se le ocurrió construir y hasta ahí iba todo bien. Pero ahora el papá le dice a este muchacho en esta parte, no, yo quiero que me devolvas el lote, o, ¿verdad? Porque, ¿ahí qué pasa? ¿Ese dicho popular de lo regalado no se quita o Sí. o sí se puede quitar? Ok, vemos si es mediante testamento, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el testamento surte el efecto cuando la persona muere. Si es Pero ya en si vida... él dice que lo heredaron sí, en vida. si es en vida y Ajá. le dice, hijos, yo los voy a heredar, y realiza el traspaso Sí. mediante donación de esos terrenos, ya no se puede hacer nada. No puede decir, bueno, lo voy a desheredar. Salvo que este señor diga, bueno, cuando yo heredé estaba en una situación de enajenación mental o estaba en un proceso donde no tenía la capacidad volitiva y cognitiva para hacerlo, o estaba en un proceso de violencia intrafamiliar. Ahí el señor puede mostrar que su voluntad no fue libre. Sin embargo, viene una situación y el notario público, que es el que da fe pública de esa situación, entra un papel muy importante del notario. Si el notario dio fe pública es porque el señor tenía realmente la capacidad volitiva, claro, y cognitiva. Si el notario obvió esa situación, el notario es responsable, no solo administrativamente, sino penalmente, de realizar ese acto fraudulento en perjuicio de la persona que heredó, pero sí, o que dio su herencia mediante el traspaso en vida. Si no es mediante traspaso, no hay ningún problema porque el testamento se ejecuta hasta que la persona muera. Ahí lo que tiene que hacer el señor es revocar el testamento. Tamaño problema, ¿verdad? Porque ahora tiene Así una es. casa en su propiedad además. Pero bueno, cambiando de tema y hablando de otro caso que nos escribe también una familia preocupada, porque vean ustedes, el padre tiene 80 y pico de años, nos dice. Son 4 hijos. Él tiene 2 propiedades, ¿verdad? Que eventualmente pues podrían estar repartidas entre los 4 muchachos. Pero resulta que el papá dice que no quiere hacer testamento, que eso no, todavía me falta vida, ¿verdad? Pero hay una muchacha jovencita que está ahí atrás de esos zapatos, como dicen por ahí, Sí. ya les está preocupando a los muchachos. ¿Se puede hacer algo en ese caso? Sí, lo único que se puede hacer, Patricia, es ver cómo está la condición mental y de nuevo de la capacidad cognitiva y volitiva del señor. Si realmente no está comprendiendo la situación, hay que iniciar un proceso de insania o salvaguardia. Anteriormente era insania, luego vino la ley de salvaguardia, en resumen, ¿verdad? Porque es de la protección de personas con una discapacidad, etcétera, y con la reforma al Código Procesal Civil que tuvimos hace unos cuantos meses, nuevamente viene a ser un proceso como de insania. Declarar a la persona insano o declarar a la persona que no tiene la capacidad o que tiene una discapacidad especial. Es un proceso que se presenta ante el juzgado de familia y de esa forma detener momentáneamente una posible herencia a la persona cercana que anda detrás de esos zapatos. Cuerdito y perfecto, nada que hacer. Nada que hacer, ya Nada la voluntad que hacer, la voluntad es de él. Pero bueno, tenemos otra consulta y nos habla un muchacho. Son 9 hermanos, una familia grande que heredaron los 9 hermanos alguna propiedad, pero en este momento pues la mayoría dice, o algunos dicen, yo quiero vender, dicen 7 de ellos, ¿verdad? Queremos vender para que a cada uno nos toque su parte y cada uno hacer lo que quiera con ese dinero. Pero 2 de ellos están totalmente opuestos a la venta. ¿Qué procede aquí? ¿Qué pueden hacer? Si es una propiedad que puede segregarse, entonces se realiza una segregación de toda la propiedad en lotes. Entonces, a cada uno ya va a tener su parte y puede realmente disponer de ella. Si no fuera así. Si la propiedad no permite la segregación, todos tienen un derecho. Y lo que hay que hacer es acudir
a un proceso civil para venir y decirle al juez civil, mire, yo tengo un derecho y no estoy obligado a continuar con los demás. Ese proceso, Patricia, va a terminar probablemente con la siguiente situación. Dos posibilidades. La primera, que el juez diga, bueno, vamos a tener que ejecutar, rematar la propiedad y darle a cada uno por partes iguales. Y la segunda, bueno, se hace un avalúo de la propiedad, se divide entre ellos y le dicen al resto que, o a los dos que no quieren vender, ok, este es el monto de ustedes. Pero ya quien ya lo determina es un juez mediante un proceso civil, que es totalmente aparte e independiente del sucesorio. Imparcial totalmente. Sí, así es. Queda clarísimo entonces. El licenciado Solano, muchísimas gracias. Muchas preguntas surgen al respecto, pero hay que poner las cosas y la casa en orden, ¿verdad? Sí. Así lo dicta el señor también. Así Muchas es. gracias. Con mucho gusto. Y nada más recordarle a los televidentes, por favor, para evitar esos problemas familiares que son de todos los días, dejemos nuestro testamento hecho para que no haya conflicto con la familia. La persona fallece y la familia entra en una guerra. O la persona fallece y la familia dice, ¿qué hago si ahora tengo que iniciar un proceso que lleva varios años? Ni hablar. Muchísimas gracias. Para servirle, con todo gusto. Día. Continuamos con Verónica. Adelante, Verito.